Hay algo profundamente inquietante en el arte rupestre. No es solo su antigüedad, no es solo la idea de que estamos mirando imágenes creadas hace decenas de miles de años. Es algo más difícil de describir, algo casi instintivo. Cuando miramos estas pinturas, no sentimos únicamente curiosidad arqueológica. Sentimos una especie de conexión extraña, casi perturbadora, con la mente de alguien que vivió en un mundo completamente distinto al nuestro. Un mundo sin ciudades, sin escritura, sin historia registrada, pero lleno de experiencias humanas que de alguna manera todavía podemos reconocer. En las paredes de cuevas profundas, repartidas por todo el planeta, nuestros antepasados dejaron marcas que han sobrevivido más tiempo que cualquier civilización. Bisontes gigantes pintados con pigmentos rojos y negros, caballos galopando en manadas, rinocerontes lanudos enfrentándose entre sí, mamuts dibujados con líneas rápidas pero sorprendentemente precisas. Animales representados con una sensibilidad artística que todavía hoy resulta impresionante. Durante miles y miles de años, estas imágenes dominaron el arte humano. Los animales eran el centro del mundo. Eran alimento, eran peligro, eran espíritu, eran vida. Pero entre esas escenas aparentemente tranquilas, entre manadas y paisajes de la Edad de Hielo, aparecen otras imágenes mucho más inquietantes. Imágenes que rompen la armonía de las paredes. Figuras humanas atravesadas por lanzas, cuerpos tendidos en el suelo, escenas de muerte. Y aquí surge una pregunta fascinante. ¿Por qué alguien que vivía hace 20.000 o 30.000 años decidió entrar en la oscuridad profunda de una cueva, encender una antorcha y pintar algo así? Porque estas imágenes no parecen accidentales, no parecen simples garabatos, están colocadas con intención, están pintadas con detalle y sobre todo parecen contar una historia. Hoy vamos a adentrarnos en uno de los misterios más inquietantes del arte prehistórico. Un misterio que nos obliga a reconsiderar cómo era realmente la vida en el mundo del Paleolítico. Porque quizá la Edad de Hielo no era solo un mundo de naturaleza salvaje y cacerías heroicas. Quizá también era un mundo de conflictos, traiciones y violencia. Y algunas de esas historias quedaron congeladas para siempre en las paredes de piedra. Aunque cuando pensamos en arte rupestre, solemos imaginar inmediatamente las cuevas de Francia o España, la historia del arte humano comienza mucho antes y mucho más al sur. Para encontrar algunas de las primeras señales de creatividad simbólica, tenemos que viajar hasta el extremo sur de África, a un lugar conocido como la Cueva de Blombos. Allí, en capas de sedimentos que tienen más de 70.000 años, los arqueólogos encontraron algo extraordinario. Fragmentos de ocre cuidadosamente grabados con patrones geométricos, líneas cruzadas que parecen demasiado precisas para ser accidentales, diseños repetidos que sugieren intención, planificación, incluso significado. Junto a estos objetos aparecieron pequeñas cuentas hechas con conchas marinas, probablemente utilizadas para crear collares o adornos corporales. También aparecieron herramientas de hueso y conchas de abulón que parecen haber sido utilizadas como recipientes para mezclar pigmentos. En otras palabras, algo que podría considerarse una especie de paleta de pintura prehistórica. Estos hallazgos son importantes porque indican que los humanos modernos ya estaban pensando de forma simbólica muchísimo antes de empezar a decorar cuevas europeas. Estaban creando símbolos, estaban decorando sus cuerpos, estaban utilizando colores con intención cultural. Pero lo más sorprendente es que el impulso artístico podría no haber sido exclusivo del Homo sapiens. Durante mucho tiempo se creyó que el arte era una característica única de nuestra especie, algo que nos diferenciaba claramente de otras formas de humanidad. Sin embargo, en varias cuevas de España, los investigadores descubrieron símbolos pintados con pigmento rojo que tienen al menos 64.000 años de antigüedad. Eso plantea un problema fascinante, porque en ese momento los humanos modernos aún no habían llegado a Europa. Los únicos habitantes del continente eran los neandertales. Esto significa que algunas de las primeras pinturas rupestres de Europa podrían haber sido creadas no por nuestros ancestros directos, sino por otra especie humana completamente distinta. Y eso cambia radicalmente nuestra visión del pasado.
porque sugiere que el impulso de crear arte, de dejar marcas simbólicas en el mundo, no era algo exclusivo de nosotros. Era algo más profundo, algo que emergía naturalmente en las mentes humanas, independientemente de la especie. Una chispa creativa que apareció varias veces a lo largo de la evolución, y una vez que esa chispa se encendió, comenzó a expandirse por todo el planeta. Hace unos 45.000 años empiezan a aparecer pinturas rupestres en lugares increíblemente distantes entre sí. En la isla de Sulawesi, en Indonesia, los investigadores encontraron representaciones de cerdos salvajes pintados en paredes de piedra caliza, acompañados de plantillas de manos humanas creadas soplando pigmento alrededor de la palma. En Borneo aparecen imágenes similares de animales salvajes. En Australia, en la región de Kimberley, algunas pinturas podrían tener más de 40.000 años. Y en Europa, durante el Paleolítico Superior, aparecen las famosas cuevas decoradas que hoy conocemos en Francia y España. A pesar de las enormes distancias geográficas, todas estas culturas comparten algo sorprendente. Los animales dominan las paredes. Bisontes, caballos, renos, leones cavernarios, rinocerontes, mamuts. Son representados con una precisión que demuestra una observación increíble del mundo natural. Los artistas de la Edad de Hielo entendían perfectamente cómo se movían los animales, cómo se arqueaban sus espaldas, cómo se tensaban sus músculos durante la carrera o el combate. Pero hay algo extraño en todo esto, algo que durante mucho tiempo desconcertó a los arqueólogos. En miles de pinturas rupestres, los animales aparecen constantemente, pero los humanos casi nunca. Y cuando finalmente aparecen, a veces lo hacen de una manera profundamente perturbadora. Durante décadas, los arqueólogos estudiaron las paredes de las cuevas paleolíticas, intentando entender qué representaban realmente estas imágenes. Y cuanto más analizaban las pinturas, más evidente se volvía una peculiaridad sorprendente. Los humanos casi nunca aparecían. Esto resulta extraño si lo pensamos con calma. Los seres humanos somos profundamente sociales y visuales. Desde niños sentimos el impulso de dibujar figuras humanas incluso antes de dominar completamente el lenguaje. Las figuras de palitos aparecen en los primeros dibujos infantiles de casi todas las culturas. Representar a nuestra propia especie parece algo natural, pero en el arte rupestre paleolítico ocurre justo lo contrario. Las cuevas están llenas de animales representados con una precisión extraordinaria, pero los humanos son escasos, esquemáticos y muchas veces difíciles de interpretar. Cuando aparecen, suelen ser simples siluetas, formas abstractas o figuras distorsionadas que parecen más simbólicas que realistas. Y lo más inquietante de todo es que, en algunas ocasiones, estas figuras humanas aparecen en situaciones extremadamente violentas. Cuerpos atravesados por lanzas, figuras caídas, escenas que parecen capturar el momento exacto de la muerte. Estas imágenes rompen completamente con la idea romántica que durante mucho tiempo dominó nuestra visión del pasado. Durante décadas, muchos antropólogos hablaron de una teoría conocida como el mito del noble salvaje. Según esta idea, los primeros humanos vivían en perfecta armonía con la naturaleza y entre ellos mismos, sin guerras, sin conflictos importantes, sin la violencia estructural que caracteriza a las sociedades modernas. Era una visión atractiva, un pasado idealizado donde la humanidad vivía libre de los problemas creados por la civilización. Pero las paredes de algunas cuevas parecen contar una historia muy diferente. Una de las cuevas más fascinantes del sur de Francia es Pech Merle, famosa por sus extraordinarios caballos moteados. Estas pinturas muestran animales cubiertos de manchas oscuras, y durante mucho tiempo los investigadores pensaron que esas manchas eran simplemente un elemento artístico o simbólico. Sin embargo, análisis genéticos recientes demostraron algo increíble. Los caballos de la Edad de Hielo realmente tenían patrones de pelaje moteados muy similares a los representados en las pinturas. Esto significa que los artistas paleolíticos no estaban simplemente imaginando estas criaturas, estaban observando el mundo natural con un nivel de precisión que todavía hoy resulta impresionante. Pero en una parte menos conocida de la cueva
aparece una imagen completamente diferente. Una figura humana. Está tirada boca abajo, con las extremidades extendidas, como si hubiera caído violentamente al suelo. Su cuerpo está atravesado por varias líneas largas que muchos investigadores interpretan como lanzas. Dependiendo de la interpretación, podrían ser entre 5 y 10 armas clavadas en su cuerpo. La escena es difícil de ignorar. No parece simbólica, no parece abstracta, parece un asesinato. Cerca de esta figura aparece otro símbolo extraño, una forma amplia y simétrica que algunos arqueólogos interpretan como un pájaro. Otros creen que podría representar un emblema tribal o algún tipo de marca territorial. Pero también existe otra posibilidad intrigante. Quizá este símbolo representaba una postura humana de desafío o dominación, una señal visual de agresión, algo parecido a los gestos que todavía hoy utilizan algunas culturas para mostrar fuerza o advertir a posibles enemigos. Si esa interpretación fuera correcta, la escena podría representar algo mucho más específico, una advertencia visual, una historia pintada en piedra que decía algo como: esto es lo que sucede cuando cruzas ciertas líneas. No muy lejos de Pech Merle se encuentra otra cueva decorada con arte paleolítico conocida como Cugnac. En sus paredes aparecen numerosas representaciones de animales típicos de la Edad de Hielo: ciervos, íbices, caballos, pero entre estas figuras aparece algo mucho más inquietante: dos representaciones humanas. La primera figura parece estar en movimiento, como si estuviera intentando huir. Su cuerpo está inclinado hacia adelante y 3 lanzas aparecen clavadas en su espalda. La segunda figura es aún más perturbadora. Está tumbada en el suelo, con brazos y piernas extendidos. Varias armas atraviesan diferentes partes de su cuerpo: el torso, los costados, las extremidades. No parece un accidente. Las lanzas están colocadas con una precisión que sugiere intención artística. El artista dedicó tiempo a representar cada impacto. La escena transmite una sensación clara de violencia deliberada. Es difícil imaginar que algo así se pintara sin una razón poderosa. Y esto nos obliga a preguntarnos algo fundamental: ¿qué tipo de mundo estaban experimentando estos artistas? Cuando imaginamos la Edad de Hielo, solemos pensar en un mundo lleno de animales gigantes y paisajes salvajes. Pero lo que muchas veces olvidamos es que también era un mundo con muy pocos seres humanos. Hace aproximadamente 37.000 años, durante el Paleolítico Superior, toda Europa probablemente estaba habitada por menos de 4.000 humanos modernos. Eso es menos que la cantidad de personas que caben en un pequeño estadio deportivo. Repartidas por todo un continente, la densidad de población era extremadamente baja. En algunos cálculos, apenas 3 personas por cada 100 kilómetros cuadrados. Los grupos humanos eran pequeños, normalmente entre 15 y 30 individuos. Familias extendidas que se movían constantemente siguiendo a los animales migratorios y los ciclos de las estaciones. En comunidades tan pequeñas, la cooperación era esencial para sobrevivir. Pero eso no significa que no existieran conflictos. De hecho, en grupos humanos reducidos, las tensiones personales pueden ser aún más intensas. Celos, traiciones, disputas por pareja, conflictos por recursos. Situaciones que incluso hoy pueden desencadenar violencia extrema. Y cuando esa violencia ocurría en un mundo donde cada miembro del grupo era importante para la supervivencia, el impacto debía ser enorme. Quizá lo suficientemente importante como para ser recordado. Quizá lo suficientemente importante como para ser pintado. Si existe una imagen en todo el arte rupestre que resume este misterio, probablemente sea la famosa escena del Pozo de Lascaux. En lo profundo de esta cueva francesa, separada del resto de las grandes galerías decoradas, aparece una escena completamente distinta a todo lo demás. No vemos manadas de animales corriendo. No vemos composiciones armoniosas. Lo que vemos es un momento congelado de violencia. En el centro del panel aparece un enorme bisonte. Su cuerpo está inclinado hacia adelante, como si estuviera en pleno movimiento. Pero lo que realmente llama la atención es su vientre. Está abierto. Los intestinos sobresalen hacia afuera, pintados con líneas que sugieren una herida profunda y reciente. Este animal no está simplemente representado. Está muriendo. Frente a él aparece una figura humana caída en el suelo. Su cuerpo está rígido, con los brazos y las piernas extendidos en una posición extraña.
La cabeza es aún más desconcertante. Tiene forma de pájaro. Algunos investigadores creen que podría tratarse de una máscara. Otros piensan que podría representar algún tipo de transformación espiritual. Y algunos incluso sugieren que podría tratarse de una representación completamente simbólica. Junto a la figura humana aparece otro objeto extraño, un palo vertical rematado con la figura de un pájaro. Todo en esta escena parece contar una historia. En ese caso, la escena representaría uno de los momentos más peligrosos de la vida paleolítica, cuando el cazador se convierte en la presa. A menudo pensamos en nuestros antepasados como los dominadores del mundo natural, pero durante la mayor parte de la historia humana, eso simplemente no era cierto. Los humanos del Paleolítico vivían rodeados de animales enormes y peligrosos: leones cavernarios, hienas gigantes, osos de las cavernas, bisontes que podían pesar casi 1 tonelada, mamuts capaces de aplastar a un grupo entero si se sentían amenazados. La caza no era un deporte, era una apuesta constante entre la vida y la muerte. Cada vez que un grupo salía a cazar, existía la posibilidad real de que alguien no regresara. Y cuando eso ocurría, ese recuerdo probablemente quedaba marcado en la memoria colectiva del grupo. Tal vez por eso, algunas de estas escenas terminaron en las paredes de las cuevas. No como simples ilustraciones, sino como relatos, historias visuales que transmitían experiencias importantes a las generaciones siguientes. Pero también existe otra posibilidad. Quizá estas escenas no representaban eventos reales. Quizá eran parte de historias mucho más antiguas. Las sociedades cazadoras-recolectoras suelen tener tradiciones orales extremadamente complejas. Mitos sobre el origen de los animales, historias sobre héroes culturales, relatos sobre espíritus que habitan el mundo natural. Si pudiéramos escuchar las historias que contaban los artistas de Lascaux o Pechmerle, probablemente nos encontraríamos con narraciones tan ricas y elaboradas como las mitologías de Grecia o Mesopotamia. La diferencia es que esas historias nunca fueron escritas. Se perdieron con el paso del tiempo. Lo único que quedó fueron las imágenes: un hombre con cabeza de pájaro, un bisonte moribundo, un cazador atravesado por lanzas, un híbrido entre humano y animal, fragmentos de un lenguaje visual cuyo significado completo ya no podemos descifrar. Cuando observamos estas escenas hoy, es fácil centrarse en el misterio, pero quizá el mensaje más importante sea mucho más simple. Estas pinturas nos recuerdan algo fundamental. Los humanos que las crearon no eran tan diferentes de nosotros. Sentían miedo, sentían orgullo, sentían dolor cuando alguien moría. Vivían en comunidades pequeñas donde cada historia importaba, cada pérdida importaba, cada conflicto importaba. Y cuando algo lo suficientemente importante ocurría, alguien entraba en la oscuridad de una cueva, encendía una antorcha y lo pintaba en la piedra, no para nosotros, sino para su propio mundo, para su propio pueblo, para sus propios espíritus, sin saber que decenas de miles de años después, alguien volvería a mirar esas imágenes e intentaría entenderlas. Quizá esa sea la razón por la que estas pinturas resultan tan inquietantes. No solo estamos mirando arte antiguo, estamos mirando pensamientos. Pensamientos que nacieron en una mente humana hace decenas de miles de años. Una mente que vivía en un mundo completamente distinto, pero que aún así era capaz de sentir, imaginar y recordar exactamente igual que nosotros. Cada línea de pigmento es una huella psicológica. Cada figura es una pregunta. Y algunas de esas preguntas siguen sin respuesta. El arte rupestre no es solo decoración prehistórica. Es una ventana directa a la mente de nuestros antepasados. Nos muestra qué animales admiraban, qué paisajes recorrían. Pero también revela algo más profundo. Nos muestra qué temían, qué historias contaban. Y quizá, qué cosas querían advertir a los demás. Porque cuando un artista paleolítico decidió pintar a un hombre atravesado por lanzas o a un cazador derribado por un bisonte, probablemente no lo hizo por casualidad. Lo hizo porque esa imagen significaba algo importante, algo que debía recordarse. Y gracias a eso, miles de años después, nosotros todavía estamos intentando descifrarlo.
Si te gustan estos misterios de la prehistoria, la evolución humana y los enigmas del pasado profundo, te invito a formar parte de esta comunidad.